Bien, déjenme decirles algo que debería alarmar a todo estadounidense que llene el tanque de gasolina, compre alimentos o se preocupe por el futuro de este país. Porque ahora mismo, en este preciso instante, estamos presenciando uno de los autogoles más espectaculares de la historia económica moderna de Estados Unidos, desarrollándose en tiempo real, y la mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de qué está sucediendo. Comenzó el pasado febrero, el 1 de febrero de 2025, una fecha que se estudiará en los libros de texto de economía durante décadas, como un caso práctico de cómo no implementar la política comercial con su aliado más cercano y su mayor socio comercial. El presidente Trump firmó órdenes ejecutivas que imponen aranceles radicales a Canadá. Un 25% a la mayoría de los bienes que cruzan la frontera y un 10% a los productos energéticos, y en ese preciso instante, de un plumazo, alteró radicalmente la relación comercial más integrada y simbiótica del planeta. Canadá y Estados Unidos comparten más que una simple frontera. Compartimos cadenas de suministro que se han construido y perfeccionado durante generaciones. Las autopartes cruzan entre nuestros países varias veces antes de que un solo automóvil esté completamente ensamblado. El petróleo crudo canadiense fluye hacia refinerías estadounidenses diseñadas específicamente para procesarlo. Acero, aluminio, madera, productos agrícolas, todo fluyendo en una danza de interdependencia económica que ha hecho a ambas naciones más ricas, prósperas y seguras. Esa danza acaba de detenerse. Y la música que la reemplaza suena como cajas registradoras que marcan precios más altos para las familias estadounidenses que menos pueden permitírselo. Esto es lo que nadie les dijo cuando se anunciaron estos aranceles. Esto es lo que quedó enterrado bajo el teatro político y la retórica de tipo duro sobre la seguridad fronteriza y la recuperación de la grandeza de Estados Unidos. Los aranceles no los pagan países extranjeros. No son un impuesto mágico que castiga a Canadá sin afectar a los estadounidenses. Los aranceles los pagan los importadores y las empresas estadounidenses, y esos costos, cada dólar, se transfiere directamente a los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos. El laboratorio de presupuestos de la Universidad de Yale hizo los cálculos, analizaron las cifras sobre lo que estos aranceles realmente significan para los hogares estadounidenses comunes. La respuesta, una pérdida de alrededor de $1,200 en poder adquisitivo para la familia estadounidense típica. $1,200. Esa no es una proyección económica teórica. Es dinero real que sale de los bolsillos de la gente real. Dinero que podría haber ido a comestibles, a reparaciones de automóviles, a ahorros, a pagar deudas, se fue. Tomado por un impuesto que los estadounidenses pagan a su propio gobierno por el privilegio de comprar los mismos productos que siempre han comprado. Y se pone peor porque $1,200 era la estimación para 2025. La Tax Foundation proyecta que esa cifra ascenderá a $1,300 por hogar en 2026. Ese es un aumento de impuestos promedio equivalente al mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje de la economía desde 1993, mayor que los aumentos de impuestos bajo Obama. Mayor que los aumentos bajo George H.W. Bush. Esto no es poca cosa. Esta es una transferencia masiva de riqueza de los hogares estadounidenses al gobierno federal envuelta en el lenguaje del nacionalismo económico. Pero déjenme llevarlos a un punto específico. Los llevaré a la gasolinera, porque ahí es donde esta guerra comercial golpea con más fuerza y rapidez a millones de estadounidenses, que solo intentan ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y vivir. Canadá suministra alrededor del 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos. El 60%. Eso equivale a 4 millones de barriles diarios que fluyen hacia el sur, a través de la frontera hacia las refinerías estadounidenses. Y estas no son refinerías cualquiera. Son instalaciones construidas específicamente para procesar el crudo pesado canadiense. El Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y partes de los estados montañosos dependen casi por completo del petróleo canadiense. En algunos lugares, el 70% del petróleo crudo procesado en gasolina proviene de Canadá. Cuando Trump impuso ese arancel del 10% a la energía canadiense, afirmó que se redujo del 25% específicamente para proteger a los estadounidenses del aumento en los precios de la gasolina. Se atribuía el mérito de ser compasivo, de ser estratégico al pensar en el ciudadano común. Pero esta es la realidad. Ese arancel del 10% todavía se traduce directamente en mayores costos en la gasolinera. Y el pueblo estadounidense lo está sintiendo ahora mismo. Los expertos estiman que las tarifas energéticas añadieron entre 15 y 30 centavos por galón a los precios de la gasolina a corto plazo. En algunas regiones, en particular el noreste, donde la gasolina refinada canadiense llega por barco, el aumento ha sido aún mayor.
Los informes indican que refinerías canadienses como Irving Oil, que abastece a gran parte del noreste, informaron a los clientes que no absorberían los costos de las tarifas. Esto significa que esos costos se trasladan directamente a la gasolina, con un cargo de entre 20 y 25 centavos por galón. Para una carga típica de 15 galones, eso supone un gasto adicional de entre 3 y 6 dólares cada vez que se visita la gasolinera. Y si vive en el medio oeste, en estados como Wisconsin, Minnesota, Michigan u Ohio, el impacto es inminente, incluso si llega con un ligero retraso, ya que las refinerías inicialmente siguieron produciendo combustible a un ritmo elevado, acumulando crudo canadiense antes de que los aranceles entraran en vigor. Pero esas reservas no duran para siempre. Una vez agotadas, los costos de las tarifas golpean con fuerza. Se estima que los conductores del medio oeste podrían experimentar aumentos de precios de entre 5 y 20 centavos por galón. Algunos analistas advierten que podría llegar hasta 40 o 70 centavos en las regiones más dependientes del crudo canadiense. Piense en lo que eso significa para una familia con un presupuesto ajustado. Piense en un padre o madre soltero, con 2 trabajos, que necesita llenar el tanque 2 veces por semana solo para ir a trabajar. Piense en los camioneros, cuyos márgenes de beneficio ya son mínimos. Piense en los repartidores, en los pequeños empresarios cuya operación depende completamente de mantener los costos de transporte a un nivel razonable. Cada dólar extra en la gasolinera es un dólar que no tienen para nada más. Es un impuesto oculto a la movilidad, a las oportunidades económicas, a la capacidad de participar en la economía. Y aquí está la ironía más cruel. Esto ocurre mientras la administración Trump promete reducir la inflación para hacer la vida más asequible y ayudar a los estadounidenses trabajadores a progresar. Pero los aranceles son inflacionarios por definición. Aumentan el costo de los bienes importados, obligan a las empresas a subir los precios. Crean exactamente el tipo de presión sobre el costo de vida que devasta a las familias de clase media y trabajadora. Los números no mienten. En febrero de 2025, una encuesta de Harris Poll for tomado por un impuesto que los estadounidenses pagan a su propio gobierno por el privilegio de comprar los mismos productos que siempre han comprado. Y se pone peor porque $1,200 era la estimación para 2025. La Tax Foundation proyecta que esa cifra ascenderá a $1,300 por hogar en 2026. Ese es un aumento de impuestos promedio equivalente al mayor aumento de impuestos en Estados Unidos, como porcentaje de la economía desde 1993. Mayor que los aumentos de impuestos bajo Obama, mayor que los aumentos bajo George H.W. Bush. Esto no es poca cosa. Esta es una transferencia masiva de riqueza de los hogares estadounidenses al gobierno federal envuelta en el lenguaje del nacionalismo económico, más que posturas políticas. Pero los precios de la gasolina son solo el comienzo. La guerra comercial con Canadá afecta prácticamente a todos los sectores de la economía estadounidense. Permítanme explicarles lo que está sucediendo más allá de las gasolineras, porque el daño es integral, sistemático y se está acelerando. Canadá es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, el principal destino. $350,000 millones en productos estadounidenses se destinaron a Canadá en 2024. Eso significa empleos, fábricas, agricultores y empresas estadounidenses que dependen del acceso al mercado canadiense. Cuando se imponen aranceles a su mayor socio exportador, ¿qué creen que ocurre? Toman represalias. Tienen que hacerlo. No se trata de rencor. Se trata de proteger a sus propios trabajadores e industrias. Y Canadá sí aplicó aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de $30,000 millones, que se ampliaron a $155,000 millones después de 3 semanas. Se enfocaron estratégicamente en el bourbon de Kentucky y el jugo de naranja de Florida de estados con relevancia política. Productos que causarían el máximo daño económico y político. Y funcionó. Las exportaciones de bourbon estadounidense a Canadá colapsaron. Disminución del 85% en el segundo trimestre de 2025. El Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas informa que las exportaciones totales de bebidas espirituosas estadounidenses cayeron un 9% en comparación con el año anterior, con Canadá a la cabeza. Los productores de bourbon de Kentucky se enfrentan al estancamiento de las ventas nacionales y a niveles récord de inventario. Jim Beam detuvo la producción en una de sus instalaciones de Kentucky debido a las tensiones comerciales. Estos son empleos. Estas son comunidades. Estas son personas reales afectadas por una guerra comercial que no solicitaron. Los productores de cítricos de Florida están desangrándose.
Las provincias canadienses apuntaron específicamente al jugo de naranja de Florida como una declaración política y funcionó. Las importaciones cayeron drásticamente. Los negocios canadienses dejaron de servir jugo de naranja por completo, replanteándose su relación con los productos estadounidenses. Las ventas de cítricos de Florida están disminuyendo en general, lo que agrava una industria que ya lidia con enfermedades y desafíos climáticos. La industria del turismo está siendo golpeada duramente. Los canadienses tradicionalmente constituyen el grupo más grande de turistas internacionales a Estados Unidos, representando el 28% de todos los visitantes internacionales. Pero en 2025, el turismo canadiense a EU cayó drásticamente. La Asociación de Viajes de Estados Unidos pronostica una disminución del 3,2% al 2% en el gasto en turismo internacional para este año, una pérdida de $5.700 millones, y lo atribuyen principalmente a que los canadienses se quedan en casa. Los estados fronterizos lo están sintiendo profundamente. Hoteles, restaurantes y atracciones, todos reportan disminuciones significativas en el número de visitantes canadienses, que solían ser el alma de sus negocios. La industria automotriz se tambalea. Canadá y México, juntos, representaron casi $120 mil millones en importaciones de vehículos motorizados estadounidenses en 2023. Eso representa el 47% de todos los vehículos importados ese año. Las autopartes cruzan las fronteras de América del Norte varias veces durante la producción. Se estima que solo alrededor del 12% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos son bienes de consumo final. El resto son materias primas, maquinaria industrial y bienes intermedios que los fabricantes estadounidenses necesitan para fabricar sus productos. Al introducir aranceles en ese sistema, no solo se aumentan los costos, sino que se rompen las cadenas de suministro. Se obliga a las empresas a reconfigurar operaciones que tardaron décadas en optimizar. Se introduce una incertidumbre que frena la inversión y la planificación. Los precios del acero y el aluminio se han disparado. Los fabricantes estadounidenses que dependen del acero canadiense ahora pagan más por el mismo material. Ese costo se refleja en todo lo que fabrican. Los autos cuestan más, los electrodomésticos cuestan más, crean exactamente el tipo de presión sobre el costo de vida que devasta a las familias de clase media y trabajadora. Los números no mienten. En febrero de 2025, una encuesta de Harris Poll tomado por un impuesto que los estadounidenses pagan a su propio gobierno por el privilegio de comprar los mismos productos que siempre han comprado. Y se pone peor porque 1.200 era la estimación para 2025. La Tax Foundation proyecta que esa cifra ascenderá a $1.300 por hogar en 2026. Ese es un aumento de impuestos promedio equivalente al mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje de la economía desde 1993, mayor que los aumentos de impuestos bajo Obama. Mayor que los aumentos bajo George H.W. Bush. Esto no es poca cosa. Esta es una transferencia masiva de riqueza de los hogares estadounidenses al gobierno federal envuelta en el lenguaje del nacionalismo económico. Los proyectos de construcción cuestan más. Esto repercute en toda la economía como una ola, afectando a todo y elevando los precios en todas partes. Y esto es lo que lo hace aún más doloroso. Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo del mundo. Superamos en producción a Arabia Saudita y Rusia. Entonces, ¿por qué importamos tanto de Canadá? Porque las refinerías estadounidenses se construyeron específicamente para procesar crudo pesado canadiense, que es de menor calidad y más barato que el crudo ligero producido en el país. Las refinerías del Medio Oeste, en particular, se han vuelto dependientes de este acuerdo. Funciona. Es eficiente. Tiene sentido económico. Pero a los aranceles no les importa la eficiencia, no les importa lo que tiene sentido económico. Son herramientas políticas disfrazadas de política económica. Y cuando se utilizan herramientas políticas para perturbar sistemas económicos que tardaron generaciones en construirse, se obtiene caos. Se obtiene ineficiencia, se obtiene sufrimiento. El Wall Street Journal, que no es precisamente una publicación liberal, calificó esta como la guerra comercial más absurda de la historia. Su consejo editorial escribió que la justificación de Trump para el ataque económico a los vecinos de Estados Unidos no tiene sentido. Tienen razón. No se trata de seguridad fronteriza. No se trata de fentanil. Son solo hojas de parra que ocultan un malentendido fundamental sobre cómo funciona el comercio y quién paga realmente las consecuencias. Ahora bien, permítanme contarles lo que está sucediendo mientras Estados Unidos se dispara en el pie. Permítanme contarles la parte de esta historia que debería aterrorizar a todo estadounidense preocupado por la competitividad económica y la influencia geopolítica a largo plazo.
Porque mientras Estados Unidos aleja a su aliado más cercano, su mayor socio comercial, su amigo más confiable, alguien más está interviniendo para llenar el vacío. Alguien que ha estado esperando precisamente este tipo de oportunidad. China. El 16 de enero de 2026, hace apenas 2 semanas, el primer ministro canadiense, Mark Carney, estuvo en Pekín junto al presidente chino Xi Jinping y anunció lo que llamó un acuerdo histórico, una nueva asociación estratégica entre Canadá y China, centrada en la energía, la agricultura, el comercio y la inversión. Esta fue la primera visita a China de un primer ministro canadiense desde 2017. Reflexionen sobre esto. Durante 8 años, Canadá mantuvo a China a distancia. Durante 8 años priorizaron su relación con Estados Unidos. Pero en 2026, todo cambió. Y la razón por la que todo cambió está justo frente a nosotros. La guerra comercial de Trump empujó a Canadá a los brazos de China. No porque Canadá ame a China, ni porque compartan valores o sistemas políticos, sino porque cuando tu mayor socio comercial, tu supuesto aliado más cercano, te trata como un adversario, tienes que buscar en otra parte para sobrevivir económicamente. Esto es lo que incluye el acuerdo. China acordó reducir los aranceles sobre la semilla de canola canadiense del 85% al 15% para el 1 de marzo de 2026. Se trata de una reducción masiva que abre un mercado de $4,000 millones para los agricultores canadienses. China también acordó eliminar los aranceles antidiscriminatorios sobre la harina de canola, langostas, cangrejos y guisantes canadienses hasta al menos finales de 2026. En conjunto, estas medidas desbloquean casi $3,000 millones en pedidos de exportación para los productores agrícolas canadienses, que estaban siendo aplastados por los aranceles chinos impuestos durante disputas comerciales anteriores. A cambio, Canadá acordó permitir la entrada anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense, con la tasa arancelaria de nación más favorecida de tan solo el 6,1%. Esto supone una reducción con respecto al arancel del 100% que Canadá había impuesto a los vehículos eléctricos chinos en octubre de 2024, cuando intentaban alinear su política comercial con Estados Unidos. Esa alineación acaba de finalizar. Canadá ahora se distancia de la postura estadounidense sobre los vehículos eléctricos chinos, abriendo su mercado a la tecnología china avanzada, mientras que Estados Unidos mantiene aranceles prohibitivos y va más allá. El acuerdo contempla la inversión china en empresas conjuntas en el sector automovilístico canadiense. China aportará su tecnología avanzada para vehículos eléctricos, su experiencia en fabricación y su capital para construir instalaciones de producción en Canadá. Esto no es solo comercio, esto es transferencia de tecnología. Esto es integración industrial. Esto es China afianzando su presencia en Norteamérica mientras Estados Unidos aleja a su vecino. Carney declaró a los periodistas que el acuerdo pretendía reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos. No lo ocultó. Lo dijo explícitamente. Canadá está diversificando su cartera comercial porque ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Piénsenlo. Nuestro vecino más cercano, nuestro mayor socio comercial, un país que comparte nuestros valores, nuestra cultura y nuestras preocupaciones de seguridad, ha llegado a la conclusión de que no somos confiables, que no se puede confiar en nosotros y que necesitan encontrar otras opciones. Y no solo están considerando a China. Canadá está en conversaciones avanzadas con la Unión Europea para un mayor acceso comercial. Están negociando con Japón, Corea del Sur e India. Han redirigido con éxito aproximadamente entre el 25% y el 30% de sus exportaciones con destino a Estados Unidos a otros socios globales en tan solo un año. Crean exactamente el tipo de presión sobre el costo de vida que devasta a las familias de clase media y trabajadora. Los números no mienten. En febrero de 2025, una encuesta de Harris Poll for tomado por un impuesto que los estadounidenses pagan a su propio gobierno por el privilegio de comprar los mismos productos que siempre han comprado. Y se pone peor porque $1,200 será la estimación para 2025. La Tax Foundation proyecta que esa cifra ascenderá a $1,300 por hogar en 2026. Ese es un aumento de impuestos promedio equivalente al mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje de la economía desde 1993. Mayor que los aumentos de impuestos bajo Obama, mayor que los aumentos bajo George H.W. Bush. Esto no es poca cosa. Esta es una transferencia masiva de riqueza de los hogares estadounidenses al gobierno federal envuelta en el lenguaje del nacionalismo económico.